En esta ocasión vamos a aprender a realizar formularios e informes en Access. Para eso vamos a continuar con el archivo que llevamos llamado Agenda, en donde tenemos 4 consultas y una tabla. Muchas de esas consultas son con criterios. Entonces, para crear un objeto formulario en Access, nos vamos a la ficha Crear y observamos que hay un grupo que se llama Formularios. Es un grupo bastante extenso y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones para crear formularios. El primero es un autoformulario, el que sigue es un diseño de formulario o para crear un formulario en modo diseño, el que sigue para crear un formulario en blanco y el que sigue para asistentes para formulario. En nuestro caso vamos a utilizar formulario y asistente para formulario, y si alcanza pues el tiempo un poquito, trabajamos en modo diseño. Pues los formularios en blanco se realizan para hacer como paneles, entre otras opciones. Entonces, por ejemplo, hacer un formulario en Access es tan sencillo como, por ejemplo, yo seleccionar aquí un origen, por ejemplo, seleccionar esta tabla, y si yo le doy clic aquí en este botón que se llama formulario, simplemente él crea un formulario para ingresar datos de la tabla seleccionada o la consulta seleccionada. Yo puedo crear un formulario utilizando los datos de una tabla o de una consulta. Entonces, como pueden observar ustedes, ahí acabé de crear un formulario. ¿Para qué utilizamos nosotros este formulario? Este formulario lo utilizamos para ver los datos o para agregar nuevos registros a nuestra base de datos de una forma más sencilla. Este formulario que acabamos de crear pues no tiene nombre todavía. Nosotros podemos entrar en modo diseño para personalizarlo. Podemos aquí en vista presentación para, bueno, cambiar un poquito el tamaño de los controles y el orden. O podemos trabajar en modo vista formulario para ingresar información. Entonces observen las 3 formas de ver un formulario. Vista formulario para ingresar o ver información, alimentar la base de datos. Vista presentación para organizar los campos, y vista diseño para cambiar el tamaño o el diseño del formulario como tal, o el tamaño de los campos. Por ejemplo, en vista diseño vemos que estos campos están como muy anchos, pues yo los selecciono todo aquí y los puedo cambiar de tamaño. Pueden observar, ¿sí? También los puedo mover. Aquí cambié la ventana, le doy vista y observen que ahora está más pequeño el formulario, ¿sí? Vamos a guardarlo para darle un nombre, y el nombre que le voy a dar es, por ejemplo, formulario general. Vamos a darle así, formulario general. Ok. Entonces le dice nombre formulario general. Observen los objetos, tablas, consultas, formularios. Y aquí ya tengo el primer formulario. Lo voy a cerrar. Entonces, si yo quiero agregar un nuevo registro o un nuevo amigo a mi base de datos, pues abro el formulario, le digo aquí nuevo y empiezo aquí con el nombre del amigo. Por ejemplo, Lina Cáceres. El teléfono es 311-2345-678. La dirección es Carrera 25, número 2344. El correo electrónico es lina@hotmail.com. Y le decirle aquí que le gusta el internet, que el género es mujer, que el estado civil es soltero. Y ya, listo. Ya en estos momentos él queda almacenado en la base de datos de inmediato. Entonces le doy cerrar. Si hacemos la consulta general, por ejemplo, podemos observar que aquí está nuestro último amigo, que el registro que acabamos de ingresar aparece acá en la parte inferior, aunque aquí yo puedo organizar esto por nombres, ¿no? Y ahí me lo organizaría por nombre. Ahí está el último registro, ¿sí? Entonces, para eso son los formularios. Voy a guardar los cambios para ingresar datos a la base de datos. Pero entonces acabamos de crear un formulario utilizando el modo autoformulario, que era seleccionando aquí cualquiera de los objetos origen y le doy aquí y ya se crea el formulario. Por ejemplo, si queremos crear un formulario, pero bueno, no es necesario por el momento, simplemente formulario. Pero vamos a crear un formulario utilizando el asistente para formularios. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice asistente para formularios y él me dice, bueno,
de qué tabla o consulta desea hacer el formulario. Observen una cosita. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a decir, quiero hacerlo de la consulta general, ¿sí? No de la tabla. ¿Y qué campos necesita para este formulario? ¿O qué campo quiere utilizar para este formulario? Yo lo puedo utilizar todo, ¿sí? Y le doy siguiente. Aquí me dice, ya ustedes saben cómo funciona esto aquí, se devuelven, se agregan. Aquí me dice cómo desea que se vean los campos en el formulario. Yo le dice en modo tabulación, en modo hoja de datos, justificado, en columnas. Yo lo voy a dejar en columnas, que es el que viene por defecto. Aquí el nombre del formulario, todos. Este le voy a dar formulario nuevo amigo. Formulario nuevo amigo y le voy a dar finalizar. Listo. Entonces vemos que por el asistente para formulario también se puede crear un formulario. Otra forma, guardamos cambios, ¿no? Entonces tengo dos formularios que hacen lo mismo por el momento. Otra forma de crear un formulario es utilizando el modo diseño, ¿sí? El modo diseño. Entonces el modo diseño consiste en que usted aquí tiene, observen aquí en la parte izquierda, aparece esta ventanita que se activa y se desactiva aquí, ¿sí? Donde está en la lista de los campos que yo puedo utilizar, o las tablas o consultas que yo puedo utilizar para mi formulario. Entonces yo simplemente tendría que arrastrarlo hacia acá. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente: arrastro un campo, arrastro otro campo, arrastro otro campo, y así sucesivamente. Esta forma de crear formularios sería muy buena ya cuando uno tiene destreza en bases de datos, porque aquí toca ya saber organización, por ejemplo decirle aquí que se alineen a la izquierda, entre otras opciones que vamos a ver más adelante, pero que son un poquito tediosas cuando uno está comenzando a trabajar en Access. Entonces esta es la forma de crear un formulario en modo diseño, que por el momento les voy a pedir que por favor no lo guardemos. Entonces lo voy a cerrar aquí, ¿sí? Y le voy a pedir que no lo guarden, ¿sí? Entonces acabamos de crear un formulario asistente, utilizando el asistente para formularios, y acabamos de crear un formulario con autoformulario y intentamos crear uno en modo diseño que no lo terminamos. Autoformulario, diseño y asistente. A mí me gusta más el asistente, pues me permite ir organizando y ver qué datos, qué campos voy a utilizar para mi formulario. Como ustedes pueden observar, entonces en conclusión, crear un formulario es algo muy sencillo, ¿no? Solo necesitamos saber qué datos necesitamos y cuál sería el origen. Yo creo un formulario aquí nuevo amigo, ¿sí? Porque este formulario voy a hacer que no aparezca nada aquí, que sea solo para ingresar nuevos amigos, ¿sí? Y que este formulario general sí me muestre todos los amigos. Bien, entonces, este formulario nuevo amigo, para yo decirle a Access que este formulario solo sea para entrada de datos, es muy importante esta opción que les estoy diciendo. Yo quiero que ustedes me lo abran en modo diseño. Entonces, para abrirlo en modo diseño, le doy clic derecho, vista diseño. Entonces veo el formulario en vista diseño, ¿no? Ahora yo quiero que activen esta ventana de propiedades que se encuentra en la ficha diseño. Ficha diseño, ventana hoja de propiedades. En esta hoja de propiedades de este formulario, observen que aquí dice tipo de selección formulario, pero si yo selecciono esto aquí, quiere decir que es este campo el que estoy seleccionando. Si selecciono aquí, quiere decir que es este que estoy seleccionando. Es muy importante para el ejercicio que vamos a hacer que ustedes seleccionen el formulario o hagan clic aquí en este punto de aquí. En este punto de aquí, hagan clic para que se seleccione el formulario. Este formulario es un formulario que yo voy a utilizar para solo la entrada de datos. Si él me va a aparecer en blanco cuando yo lo abra. Esto lo vamos a hacer aquí donde dice datos. Recuerden que tiene que tener aquí el formulario seleccionado. Si no lo tiene seleccionado, entonces no le aparecen estas opciones. Para seleccionar todo el formulario, le doy clic aquí en este puntico o escojo aquí el formulario. Entonces aquí en la ficha datos debe haber una opción que dice entrada de datos. Obsérvela. En este momento dice no. Este formulario no es para solo entrada de datos. Yo le voy a decir que sí, que este formulario va a ser para entrada de datos. Y lo voy a guardar los cambios. Entonces, observen lo que va a pasar. Yo le dije en entrada de datos que sí. Entonces voy a cerrar el formulario y ahora lo voy a abrir nuevamente. Observen que se abre en blanco.
lo que quiere decir que este formulario es para solo agregar registros a mi base de datos, no para consultar. En este caso, para consultar desde un formulario, utilizaría el formulario general, ¿sí? Entonces espero que le haya quedado claro cómo crear un formulario para solo entrada de datos. Bueno, siguiendo con nuestro tutorial, yo quiero que le hagamos una cosita muy sencilla a este formulario general. Entonces este formulario general yo quiero que me le den clic derecho y me lo abran en modo diseño. Ok, entonces aquí abrieron este formulario general en modo diseño. Recuerden que este formulario general es el que me muestra todo, ¿sí? Y lo pasamos a modo diseño, ahí lo tenemos. ¿Qué quiero yo que hagamos? Yo quiero que desde aquí, desde la regla, me ubiquen el cursor del mouse. Observen que sale una flechita que apunta hacia la derecha, desde la regla, y arrastren desde la regla hacia abajo, hasta seleccionar todos los campos. De esta forma, ¿no? Recuerden, lo puede hacer así, haciendo clic por fuera y arrastrando para seleccionar todo, como si fuera a seleccionar todo. No lo hagan desde adentro porque se llevan y arrastran los campos. Entonces, lo pueden hacer aquí o pueden seleccionarlo desde la regla. Y quiero que con la flecha del teclado que apunta hacia abajo, la flechita que apunta hacia abajo, le hagan varias veces hasta que quede un espacio en la parte superior, porque aquí voy a agregar un control de formulario que me permita buscar el amigo por el nombre, ¿sí? Entonces, habiendo ustedes dejado un espacio aquí, yo quiero que se pasen a la ficha diseño por si no lo están, y en la ficha diseño observen que hay muchos controles, observen aquí, pueden verlos todos. Hay un control especial que se llama cuadro combinado. Este es el control que quiero que seleccionen. Van a hacer clic y no más. Clic y suelta. Y observen que en el cursor del mouse aparece la figura del control. Yo voy a ubicar el cursor del mouse, no le he hecho clic. Si ya le hicieron clic, pues cancelen, ciérrenlo. Y de la mitad hacia adelante voy a dibujar un cuadrito, un rectángulo. Observen, puede ser de ese tamaño, de la mitad hacia adelante. Y me sale esta ventanita que me dice, ¿qué desea hacer con ese control? ¿Deseo que el cuadro combinado busque los valores en una tabla o consulta? ¿Desea escribir los valores que yo desee? ¿O desea buscar registros en el formulario según lo que yo seleccione? ¿Sí? Entonces voy a escoger esta opción y le voy a dar siguiente, porque es que yo voy a escribir aquí el nombre del amigo y él me lo va a buscar. Entonces le doy siguiente. Y aquí me dice, listo, ¿cuál es el campo que va a utilizar para la búsqueda? Entonces el campo que yo voy a utilizar para la búsqueda va a ser este, el nombre del amigo, y voy a pasar solo y únicamente ese, ¿sí? Le voy a dar siguiente, aquí aparecen todos los amigos, le voy a dar siguiente, y aquí aparece una etiqueta que se le da a ese control. Etiqueta puede ser buscar amigo, ¿sí? Buscar amigo, y le doy finalizar. Entonces observen la etiqueta, ¿cómo se llama? Buscar amigo. Y este es el cuadrito en donde yo voy a escribir, pero no lo hago en modo diseño, no. Ya aquí me quedó listo. Si a ustedes les quedó más pequeñito, le pueden hacer clic y ordenarlo del tamaño que ustedes deseen. Observen un poquito. Yo puedo hacer clic por fuera, luego sobre él y en la ficha inicio cambiar las propiedades del campo, como tamaño, grosor, tipo de letra, bueno, entre otras opciones. Pero ahora para probar mi control, lo que quiero es que se vayan aquí en la ficha inicio, en ver vista formulario, y aquí van a escribir el nombre de un amigo, por ejemplo, Lina. Y observen que ya él lo busca. Al darle enter, él me va a buscar los datos de ese amigo aquí. Y aquí pueden seleccionar o escribir el nombre del amigo que quieran buscar. Entonces, en estos momentos lo que acabamos de hacer fue un control para formulario. Un control para formulario, y el control que hicimos se llama cuadro combinado y lo utilizamos para buscar registros en un formulario según el valor que yo he seleccionado. Entonces les voy a pedir que guarden los cambios. Si se equivocaron en algo, pues háganlo nuevamente, tanto el formulario como el control, que para eso está el video. Continuando con nuestro tutorial, vamos a cerrar este formulario aquí y ahora vamos a aprender a hacer un informe sencillo. Vamos a aprender a hacer un informe sencillo. Al igual que los formularios, tengo varias opciones. O lo hago con autoinforme, o creo a modo diseño de informe, o creo un informe en blanco, o utilizo el asistente.
Para el informe prefiero que utilicemos el asistente porque les voy a enseñar unas cositas. Entonces, el informe sí es muy importante porque, bueno, todos los objetos son importantes, pero el informe tiene algo en particular y es el que me permite mostrar la información, o por medio del informe yo puedo presentar la información con una mejor presentación, como para imprimirla. Entonces, si yo quiero crear un informe utilizando el asistente, ¿sí? Lo que hago es hacer clic aquí en la ficha de crear. Del grupo informe escojo asistente para informes y me dice, bueno, ¿qué tabla o consulta desea utilizar para el informe? Esta consulta general tiene lo mismo que tiene la consulta datos personales, así que puedo utilizarla cualquiera de los dos, pero yo prefiero utilizar esta consulta. Entonces utilizo la consulta. Ahora me dice, bueno, ¿cuáles son los campos que va a utilizar para el informe? Yo le voy a decir, yo necesito un informe sencillo de mis amigos, necesito el nombre, el teléfono y el correo, y necesito el nombre, el teléfono y el correo. Vamos a meter otro, metamos aquí el hobby, y metamos el estado civil, ¿sí? Entonces necesito esos 5 campos para mi informe, ¿sí? El asistente es muy importante porque le permite a uno escoger los campos que necesita. Y aquí le vamos a dar siguiente. Aquí me dice que se va a agrupar los datos que voy a mostrar por alguno de estos campos. Por ejemplo, yo lo podría agrupar por estado civil, ¿sí? Que me muestre primero los que son solteros y luego los que son casados. O por hobby. Bueno, por teléfono y correo pues no sería tan bueno, ¿no? Pero entonces en estos momentos yo no quiero que miremos esta opción todavía, ¿sí? Quiero que hagamos un informe sencillo. Entonces le vamos a dar siguiente. Aquí dice que si deseo ordenar los datos, ¿sí? Para la muestra, tal como se van a imprimir, entonces yo le dije que lo ordenes por nombre, ¿sí? Le damos siguiente. Y aquí me dice que si deseo mostrarlo en columnas o en tabulación, voy a decirle que en columnas y que me lo muestre de forma horizontal, en una página horizontal, no vertical, porque son poquitos, entonces que me lo muestre vertical. Bueno, le damos siguiente. Entonces aquí le vamos a colocar de nombre informe básico, informe datos básicos, ¿sí? Y le damos finalizar. Entonces observen ustedes que este ya es mi informe. Aquí yo no puedo ni agregar registro ni nada. Este informe es simplemente para imprimir los datos que yo tengo en mi base de datos, y esto lo puedo yo personalizar con el logo con logos y todo lo que yo necesite, colores. Me muestra la fecha y la hora en que fue, y la página y la hora en que fue enviado el informe. Entonces aquí le damos cerrar, me lo pasa a modo diseño. Aquí yo puedo cambiar algunas cosas, los colores, entre otras cuestiones, ¿sí? Y observen que ya aquí me creó el informe. Entonces voy a guardar cambios y voy a cerrar aquí el informe. Un momento. Bueno, vamos a crear otro informe. Vamos a crear un informe utilizando la consulta general. Vamos a crear un informe utilizando por asistente para informe, utilizando la consulta general, pero solo del nombre, el teléfono, el hobby, el género y el estado civil. Y le voy a decir aquí siguiente. Miren los campos que utilicé utilizando la consulta general. Ojo, que es muy importante, ¿no? Y le voy a decir que me los agrupe por género, ¿sí? Entonces que me los agrupe por género. Bien, le voy a dar siguiente y le voy a decir que me los ordene por nombre. Y le doy siguiente. Aquí en paso, vertical, si son poquitos, démoslo horizontal, por si acaso no me caben de forma vertical. Le voy a dar siguiente. Entonces aquí informe ordenado, agrupado por género. Entonces informe agrupado por género. Entonces observen un poquito cómo sale. Entonces primero me muestra los hombres y luego me muestra las mujeres. Entonces este es un informe agrupado por géneros, ¿sí? Primero me muestra los hombres y luego me muestra las mujeres por el orden alfabético. Cerramos nuestro informe, cerramos el modo de vista diseño. Entonces ya tenemos nosotros 2 informes. Vamos a hacer un último informe. Vamos a ir a la ficha crear. Vamos a darle asistente por informe, que es el que nos deja hacer más cosas.
Por acá pues sale el informe y ya, pero no nos deja hacer mucha cosa. En modo diseño pues nos complicamos aquí ordenando datos. Entonces el asistente para informe, pero esta vez yo quiero que miren algo. Quiero que creemos un informe de hobby. ¿Se acuerdan de la consulta hobby? Que tenemos que digitarle, ¿sí?, el hobby del amigo. Y vamos a utilizar todos los campos. Y le vamos a dar siguiente. Y queremos que nos agrupe por género también, ¿sí? Y le damos siguiente. Y que nos los ordene por nombre. Y le damos siguiente. Y que nos los muestre en forma horizontal. Le dejamos aquí en paso tal como está. Siguiente. Entonces aquí informe hobby, ¿sí? Y le vamos a dar finalizar. Entonces, miren lo que va a pasar. Él me va a pedir que escriba el hobby, ¿sí? Entonces yo le voy a decir aquí deporte, ¿sí? Le voy a aceptar. Observen que él me muestra solo los amigos que le gusta el deporte y me los agrupa por género. Entonces miren todas las opciones. ¿Por qué me mostró todo eso? Porque yo utilicé esta consulta y esta consulta tiene un criterio. Esta consulta tiene un criterio. Entonces en este caso voy a cerrar aquí y voy a guardar los cambios y cierro aquí también. Entonces ya hemos hecho 3 informes. Con esto espero que haya quedado un poquito pues claro la forma de hacer informes sencillos.